Hola a todas y todos, en este video les voy a mostrar las actividades de lenguaje de la semana del 22 al 26 de marzo y las páginas son desde la página 41 hasta la 53. Recuerden que la mayoría de las actividades se desarrollan en clases online. Para recordar, bueno, nuevamente nos encontramos con una parte del texto donde no sabemos a qué se hace referencia en esta actividad 1. Comentemos, clase 84, página, como ya les dije, 41. Por lo tanto, esta primera parte que dice qué características deben tener los barcos para poder flotar, no tiene relación con ningún texto que hayamos trabajado. Por lo tanto, esta parte ustedes no la hacen porque se referencia a un libro que ustedes no tienen. Luego pasamos a la actividad 2 y esta se va a desarrollar en clases. De todas maneras les explico. La idea es trabajar talleres escritores constantemente. En este caso, cada uno va a crear un texto instructivo sobre un juego tradicional chileno. La idea es que preparen sus instrucciones para jugar. Como siempre, primero se tiene que planificar lo que se va a redactar. En este caso, elige un juego tradicional chileno para la elaboración de tu texto. Yo en la clase online puse acá de ejemplo la payaya. Es un juego que antiguamente se jugaba con 5 piedras. ¿Qué materiales vas a necesitar? Acá puse 5 piedras. A continuación, y esto también lo vamos a hacer en clase, dice, ordena tus ideas, página 42. Dibuja los pasos o las instrucciones que debes redactar, porque nuevamente, como les había dicho ya, siempre es importante planificar y organizar las ideas antes de escribir. Entonces acá cada niño, cada niña va a ir en clase dibujando cuáles son los pasos para poder después redactar las instrucciones del juego que se seleccionó. Luego se va a escribir el texto, esto comienza en clase pero se termina en la casa, instrucciones para, en mi caso, jugar a la payaya. Si va a elevar volantín, para elevar volantín. Los materiales, en mi caso 5 piedras. Si va a elevar volantín o va a jugar a una carrera de sacos, cualquier juego tradicional chileno, tendría que poner los materiales que corresponden a cada uno. ¿Cuál es mi sugerencia? Si su hijo o su hija no sabe escribir, por ejemplo, sacos de papa, lo dibuja, ¿ya? Tenemos que propiciar la escritura en todos los sentidos. Luego vamos con el paso 1, 2 y 3, que esto también se va a desarrollar en clase. En el paso 1, por ejemplo, en mi caso, para jugar a la payaya, primero se lanzan las piedras al aire y quien toma más piedras de las que lanzó parte. Se selecciona quién parte. Luego se empieza con la primera etapa que es bla, bla, bla. Y ahí cada uno tiene que ir redactando los pasos para su texto. Luego que redactaron su texto, siempre tienen que revisar, ¿ya? Ahora en el libro no tenemos espacio para volver a escribir, pero la idea es que siempre uno escriba primero un borrador, después lo revisa y lo pasa en limpio. En este caso no lo vamos a hacer, solo nos vamos a pegar a escribir lo que se solicita acá. Si hay que corregir algo, pues claramente se tiene que corregir. ¿Tiene título? Sí o no. ¿Incorpora materiales? Sí o no. ¿Se entienden las instrucciones? Esto es muy importante, aquí tienen que leer en voz alta. Usé mayúsculas y puntos al escribir las oraciones, mi letra es clara y legible. Luego dice que comparte el texto, que lo comparta con la familia, porque con los compañeros de clase no será posible. Ticket de salida, 84, para que son importantes los textos instructivos. Esto se envió también en el PPT y como les digo, hasta acá la primera clase del día lunes 22. A continuación, pasamos a la clase 85. Nuevamente, la actividad 1 dice, hace miles de años atrás, antes que existieran los seres humanos, ya. Y nos habla de otro texto. Nosotros vamos a eliminar esta parte, no la vamos a contestar. Y vamos a partir la clase del martes 23 con la actividad número 2. ¿Cómo se descubrirán restos de dinosaurios? Y eso yo lo voy a conversar con los estudiantes. Luego vamos a leer el texto, pero antes vamos a explicar. Acá esta parte donde sale la libreta con el lápiz y estas palabras para completar deben ser completadas. Esto ya fue enviado al correo, por lo tanto ya usted va a encontrar el ejemplo. A continuación procedemos a la lectura. Le sugiero yo que si usted no tiene el libro, detenga el video para poder realizar la lectura. También va a encontrar este texto en el correo electrónico en formato PDF para que pueda ampliar la lectura. Continúo. En la siguiente actividad de la página 46 también vamos a trabajar en clase
estas definiciones, las vamos a explicar y finalmente vamos a responder la actividad 4 de las alternativas. Las siguientes tareas se desarrollan en casa. Responder la alternativa, ¿qué estudia un paleontólogo? La respuesta la van a encontrar más arriba. Esta parte también está en el PPT que está en el correo. Esta parte de acá abajo, formular una pregunta y los signos de interrogación, también la vamos a desarrollar en clases, pero le cuento que acá tiene que redactar una pregunta usando los signos de interrogación, que son estos que están acá, y luego marcar acá encerrando los signos de interrogación. Página 48, esto se hace en casa. ¿Qué características de los dinosaurios muestra la historia? Al protagonista le gustaban las historias de dinosaurios. ¿Qué tipo de historias te gusta escuchar a ti? ¿A qué crees que se refiere la expresión con el tiempo las salas de papá dejaron de funcionar? Acá les voy a explicar. Este texto del que está hablando acá es el que ustedes no tienen, por lo tanto esta parte no la van a desarrollar. Vamos a pasar a la 2, donde dice leamos nuevamente el texto. Mientras más se lee el texto, mejor se comprende y mejora la calidad y velocidad lectora de cada niño y niña. Pasamos a la actividad 3, el dinosaurio, un pariente distante del Triceratops. Esto sí es parte de nuestro texto informativo. Respondemos abajo. ¿Qué significa la palabra distante? Observa la imagen y escribe una oración utilizando la palabra distante. La idea es que al incorporar vocabulario, como ya les comentaba en videos anteriores, ese vocabulario después lo podamos utilizar en los textos que vamos a escribir, ¿ya? Y ojalá en el vocabulario diario. Si ustedes preguntan en la casa en una semana más, hijo, hija, ¿qué significa distante? Dime una oración con distante. Es importante que el niño o la niña lo puedan incorporar a su vida diaria. Después de escribir la oración, que debe empezar con mayúscula, terminar con punto y tener el vocabulario nuevo de la palabra distante, me voy a la actividad 4. Escribe 2 diferencias entre el cuento y el artículo informativo. Esta información también la pueden resumir desde los PPTs que yo he enviado. En el cuento es una narración ficticia que busca entretener y el artículo informativo busca informar. El cuento pertenece al mundo de los textos literarios, en cambio el artículo informativo pertenece al mundo de los textos no literarios. Si usted encuentra más diferencias, bueno, claro que las puede utilizar. A continuación, página 50, y ya nos queda muy poquito, dice que podemos concluir del siguiente párrafo. Marca. Leemos el párrafo todas las veces que sea necesario para luego dar respuesta y buscar la correcta. Aquí es importante que el estudiante, la estudiante, descubran solos y solas la respuesta. Observa la imagen y escribe una pregunta. ¿Qué pregunta podemos redactar con este platillo volador? Lo importante acá es usar los signos de interrogación que vimos acá, en la página 47. ¿Ya? Luego dice ticket de salida. ¿Cuáles son las características de un artículo informativo? Entregar información, claro que sí. ¿Es fantástico? Claro que no. ¿Se escriben en párrafos? Sí. ¿Y se escriben en versos? No. Lo que se escribe en versos son los poemas. Por favor, si usted no tiene el texto en esta parte, debe detener el video para poder desarrollar la actividad. Continuamos. En la página 51, nuevamente habla en la actividad 1, la clase 87, de un texto que no tienen. Por favor, no desarrollen esta actividad. Luego, leamos el texto, descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio. Se refiere al texto que ya trabajamos. Pasamos a la actividad 3, de acuerdo a los científicos, las partes de su cuerpo que se conservaron. Conservaron es la palabra destacada. Por lo tanto, es importante acá nuevamente que entiendan que lo que se busca es ampliar el vocabulario. ¿Qué significará la palabra destacada? Al ponerla dentro del contexto del texto completo, la idea es que el estudiante y la estudiante pueda descubrir solo y sola su significado y en este caso lo va a responder parafraseándolo con un sinónimo. Luego en la página 52 hay que completar el texto que está abajo con las palabras que están arriba. Que comprendimos actividad 4 según lo leído, completa el texto con las palabras del recuerdo. Información, cuernos, especie, paleontólogos y antiguos. Un grupo de descubrió un fósil. Un grupo de paleontólogos. Es la primera palabra que debe completar. Descubrió un fósil perteneciente a un dinosaurio de 6 metros de largo.
Usted debe continuar la lectura, ojalá el estudiante de manera independiente y luego completar las partes que le soliciten. Finalmente, la página 53 dice, observa la imagen y formula 2 preguntas usando los signos de interrogación. Pregunta número 1 en el primer espacio, pregunta número 2. ¿Por qué el tiranosaurio persigue al dinosaurio pequeño? Bueno, ustedes deben inventar 2 preguntas. Luego dice, ordena las siguientes palabras y descubre la pregunta. Mi consejo, y tal como le decía a mis niños y niñas en la sala, es que el que empieza con mayúsculas es la primera. Y pueden ir numerando, por ejemplo, ¿cuál? Sería 1. Ya sé que el signo de pregunta que cierra es este, por lo tanto este sería el 4. Esta sería el 2. Y dinosaurio sería el 3. Y la pregunta se tiene que armar como corresponde. Luego, al finalizar la página 53 y última de esta semana, dice, ticket de salida 87, conservar significa el vocabulario nuevamente, marcar la que corresponda al significado de conservar. Cualquier cosa, cualquier consulta, ya saben, pueden redactar un correo o comunicarse al WhatsApp.